En las zonas tropicales, en época de sequía, la producción de pasto disminuye y también su calidad nutricional, afectando drásticamente la producción de leche y carne. En esas condiciones de sequía, cuando los pastos ya no crecen, los árboles forrajeros pueden ayudar a mantener el ganado, ya que estos sí producen forraje en estas condiciones. Los árboles sembrados en los potreros, barbechos o cualquier otro sitio dentro del rancho no solo ayudan a producir más forraje y a mejorar la alimentación del ganado, también contribuyen a restablecer la vegetación sobre el suelo, mejorando el ambiente y dando lo que llamamos un servicio ambiental. El guásamo, también llamado guásimo, guásima y caulote, es un árbol nativo de las regiones tropicales de América. En México se distribuye en las regiones tropicales del Pacífico y del Atlántico y se le encuentra en una gran variedad de sitios con distintas condiciones de suelo y humedad. En el estado de Veracruz es muy abundante y crece entre la vegetación secundaria, en las tierras de cultivo, en los pastizales, a orillas de caminos, carreteras y en cualquier sitio abandonado o en descanso. Se conoce como un árbol multipropósito porque brinda diversos productos y servicios para la población rural. En las comunidades rurales se utiliza su madera como leña o para construir muebles y palos para escobas artesanales. Se utiliza como producto medicinal por sus propiedades antidiabéticas y cicatrizantes, y también se utilizan sus frutos y follaje para la alimentación del ganado, entre otros usos. En el campus Veracruz del Colegio de Posgraduados se inició un proyecto de investigación y difusión de los árboles forrajeros del estado de Veracruz en el 2003, investigando con mayor detalle los beneficios del árbol guásimo para producir forraje. El producto de la investigación realizada hasta la fecha ha permitido que las tecnologías generadas ya estén siendo adoptadas por productores del estado, quienes lo están cultivando o manejando en su estado natural para alimentar su ganado. Para cultivar el guásimo, lo primero que hay que hacer es recolectar las semillas para producir las plantas que se quieren sembrar. En el centro del estado de Veracruz, los frutos del guásimo maduran entre febrero y marzo de cada año, y es entonces que se deben recolectar para obtener las semillas. Los frutos son las bolas de color café y se toman directamente del árbol, eligiendo aquellos de color café brillante y libre de perforaciones causadas por insectos. Cuando no es posible cortarlos del árbol, pueden recogerse del suelo recogiendo los que han caído recientemente y que todavía estén brillantes y libres de insectos. Posteriormente, las semillas se deben sacar de los frutos. Las semillas se deben sacar de los frutos poco después de haberlos recolectado para evitar que les salgan insectos que se comen las semillas. Los frutos tienen compartimientos donde las semillas están dispuestas. Para esto, los frutos se parten por la mitad con un cuchillo, machete o cualquier otro objeto cortante, procurando no dañar muchas semillas. A veces es necesario sacudir o dar golpes suaves a los frutos para que todas las semillas salgan. Las que están atoradas o pegadas pueden sacarse con ayuda de un pedazo de alambre delgado. Una vez que se obtienen las semillas, es recomendable limpiarlas de basura del mismo fruto, quitar semillas vanas o picadas por insectos y retirar insectos o gusanos que pueda haber. Las semillas limpias se pueden guardar en una bolsita de trapo para evitar que se pudran si están húmedas. Así pueden mantenerse vivas por meses y hasta más de un año. Si las semillas están bien secas, se pueden almacenar en un frasco de vidrio cerrado. Sin embargo, lo mejor es colectar semillas nuevas del mismo año en que se sembrarán. Después, las semillas se deben preparar para germinarlas. Las semillas de guásimo necesitan un tratamiento que se llama escarificación, que ayuda a que más semillas germinen y que además germinen más rápido. La escarificación para semillas de guásimo consiste en sumergirlas en agua caliente y se hace de la siguiente manera. Las semillas se colocan en un pedazo pequeño de tela de algodón y se hace una muñequita envolviendo las semillas sin apretarlas y se deja un hilo colgando para sostenerla. Se calienta agua corriente en un recipiente. Este puede ser de 1 litro de capacidad. El agua se calienta hasta alcanzar 80 grados centígrados
y entonces se sumerge la muñequita con las semillas por un tiempo de 5 minutos. Si no se cuenta con un termómetro, el agua puede calentarse hasta que empieza a formar pequeñas burbujas antes de hervir. En ese momento se retira del fuego y se sumergen las semillas también durante 5 minutos. Al término de los 5 minutos, las semillas se sacan del agua y se colocan en un pedazo de tela de mosquitero, de aproximadamente 50 por 50 centímetros o más grande, y se empiezan a lavar para quitarles la capa de mucílago, que es una babita. Esto se hace enrollando la semilla en la tela, metiéndola en una cubeta con agua corriente y haciendo movimientos de exprimir en cada ocasión. Esto se repite hasta que la semilla se sienta limpia, es decir, que no se sienta pegajosa. Después, la semilla se pone sobre un pedazo de papel o tela de algodón seca y se deja orear en la sombra para quitar el exceso de agua. Las semillas se pueden utilizar para sembrarse el mismo día en que se escarifican, o pueden secarse bien a la sombra y guardarlas nuevamente en la bolsita de tela para sembrarlas después. Se pueden mantener vivas ya escarificadas por más de un año. Antes de pensar en germinar las semillas, se debe buscar el mejor sitio para el vivero. El mejor sitio es aquel donde haya disponibilidad de agua, haya un poco de sombra natural, el terreno esté más o menos plano y también donde se puedan controlar los insectos fácilmente. Ese lugar podría estar cerca de la casa, en el patio de la casa o en la parcela. Una vez elegido el lugar, se puede llevar la tierra que se utilizará para las plantas. La tierra puede acarrearse de lugares donde se conozca que hay buena tierra, que no sea muy barriosa y que tenga buena materia orgánica. Si se desea, se puede revolver con estiércol del ganado y con hojarasca para enriquecerla. Y si tiene terremotes, lo mejor será desbaratarlos antes del llenado de bolsas. Una vez que se tiene la tierra, se pueden empezar a llenar las bolsas. Una forma de germinar las semillas es colocarlas directamente en bolsas negras de vivero. Se pueden utilizar bolsas de 20 centímetros de ancho por 25 centímetros de largo. Las bolsas deben agujerearse antes de llenarlas para facilitar que se les salga el exceso de agua. Se llenan de tierra hasta dejar solamente 2 a 3 centímetros vacíos y se acomodan en el lugar elegido para el vivero. La mejor forma de acomodarlas es poniendo hileras de 10 a 12 bolsas para formar tablas completas de aproximadamente 1 metro de ancho y lo que se requiera de largo. Se deben acomodar buscando que no queden inclinadas y que se caigan fácilmente hacia los lados. Una vez acomodadas las bolsas, se procede a sembrar la semilla los primeros días del mes de mayo. La tierra puede humedecerse un poco unas horas antes de sembrar o sembrarse en seco. Se deposita una semilla a 0.5 centímetros de profundidad dentro de cada bolsa. La semilla de guásimo tiene muy buena germinación y con una semilla basta. Sin embargo, si se tiene suficiente, se pueden sembrar de 2 semillas por bolsa para asegurar. Después de enterrarla, se aplica un riego fino sobre las bolsas que moje la tierra muy bien. Esta es la mejor forma de realizar el germinado de la semilla. Sin embargo, otra forma es haciendo un semillero y trasplantando las plantitas a las bolsas unos 10 a 12 días después de que germina. Esto tiene el riesgo de que las plantas se sequen si la temperatura es muy alta y no hay buena sombra en el vivero. La siembra de la semilla se debe hacer preferentemente a principios de mayo. Durante los primeros días después de poner la semilla, se debe cuidar de regar diariamente, evitando que la tierra donde esté la semilla se reseque. En la zona centro de Veracruz, la germinación se hace en mayo, que es un mes muy caliente y seco, por lo que se debe tener mucho cuidado para mantener la humedad antes y después de que germinen. Los riegos deben ser diarios mojando el suelo lo suficiente pero sin hacer lodo, para evitar pudrición de las plantas. En cuanto a la sombra, esta puede ser artificial o natural. La sombra artificial puede crearse con malla sombra o tela mosquitero, y la natural la proporcionan los árboles y es la más barata. Es importante que las plantas pequeñas tengan lo que se llama una media sombra, para evitar que se resequen con el calor.
Cuando la planta empieza a crecer, si la sombra se hace más densa, se debe hacer un aclareo de ramas según convenga, ya que si los arbolitos reciben demasiada sombra, pueden crecer muy largos y con un tallo poco resistente. Si se utilizan malla sombra, esta se debe retirar aproximadamente a las 3 semanas después de que las plantas nacieron. Las plantas deben cuidarse del ataque de insectos como grillos, chicatanas, gusanos y hormigas arrieras, y también de la pudrición del tallo. En algunos casos también pueden sufrir daños por tilcampos, iguanas y conejos o gallinas. Preferentemente, el vivero debe protegerse para evitar el ataque de animales grandes y estar al pendiente del posible ataque de insectos. Las arrieras pueden contenerse con polvo foley y los grillos u otros insectos se pueden contener con productos químicos específicos para este tipo de plagas que se pueden conseguir en las tiendas de agroquímicos. La pudrición del tallo debe atenderse desde los primeros síntomas de plantas que se empiezan a marchitar o poner tristes. La preparación del sitio depende del uso actual del suelo en donde se sembrarán los árboles. Si el terreno es un barbecho y tiene hierbas, se deberá hacer una limpia de hierbas previa a la siembra con el método que cada productor prefiera. Si el sitio es un pastizal o potrero, será necesario limpiar muy bien de pasto el área donde se trasplantará cada árbol. Cuando el espaciamiento es amplio, lo mejor es limpiar el espacio para cada árbol de manera individual. Cuando la densidad de árboles es alta y el espaciamiento entre plantas es corto, es preferible limpiar por franjas. Esa limpia consiste en eliminar el pasto con un chapeo y se puede complementar con la aplicación de un herbicida cuando el pasto rebrota, para que así los árboles estén un mayor periodo de tiempo sin hierbas. Es preferible no preparar el terreno con un tractor para no aflojar demasiado el suelo y evitar que cuando vengan las lluvias fuertes, el agua arrastre el suelo junto con los árboles recién plantados. Antes del trasplante a campo, hay que decidir cuántos árboles por hectárea se sembrarán, para saber a qué distancia se deben sembrar. Los productores que ya han sembrado guásimo han puesto entre 700 y 4,000 árboles en una hectárea. Esto significa que entre menos árboles sean, el espacio entre ellos es mayor, y entre más árboles sean, el espacio entre ellos es menor. Una vez que se decide cuántos árboles se pondrán, se debe decidir en qué arreglo se sembrarán y a qué distancia. Por ejemplo, algunos productores han establecido 700 árboles, sembrándolos en hileras cada 6 metros y 2.5 metros entre plantas, o también a 3.5 metros entre hileras y entre plantas. Otros productores que han sembrado 3,000 árboles por hectárea han sembrado a 1.8 metros entre hileras y entre plantas. Las distancias entre hileras y entre plantas pueden ser variables según convenga a cada productor. Cuando se ha decidido el número y las distancias, se puede marcar el terreno poniendo una marca de cal donde se sembrará cada árbol para posteriormente hacer los hoyos. Estos se pueden cavar un día antes del trasplante o el mismo día. Para esta actividad se requiere al menos de 4 personas para preparar el terreno en aproximadamente media jornada. En algunos casos, antes de realizar el trasplante, la planta debe transportarse hasta el lugar donde se establecerá. Se pueden acarrear en un vehículo o en burro. Es preferible que las plantas se lleven al lugar entre 1 y 3 días anticipados para que se recuperen del estrés que sufren por el acarreo. Esto es más importante todavía cuando las raíces ya se han salido de las bolsas y han enraizado en el suelo, porque las plantas se marchitan más. Las plantas se pueden trasplantar a campo a partir de que alcanzan un tamaño entre 20 y 30 centímetros de altura. Si están más altas, es conveniente realizarles una poda hasta dejarlas a la altura recomendada. A unos días del establecimiento a campo, se observan las plantas para detectar cualquier problema de insectos o muerte. Las plantas pueden ser comidas por hormigas, chicatanas, grillos o gusanos. En casos severos, es necesario aplicar algún insecticida recomendado por el técnico. Cuando la piña se desbarata al momento de sembrar,
las plantas pueden resentir el trasplante y morir por deshidratación. O cuando después de la siembra no llueve pronto, también pueden morir plantas. En esos casos es necesario dar algún riego de auxilio con cantidades de agua pequeñas según esté disponible. Durante el tiempo de crecimiento después del trasplante, los árboles necesitarán deshierves para eliminar hierbas o pasto que crezca a su alrededor, evitando que afecten su crecimiento. Esos deshierves se pueden hacer con azadón, con machete o con herbicidas. En todos los casos se deben tomar precauciones para no afectar los árboles. Después del trasplante, el terreno se debe dejar descansar aproximadamente 4 meses para que los árboles crezcan. Este tiempo depende de lo desarrollado que los árboles estén. En las condiciones en que la época de lluvias inicia entre junio y julio, si los árboles se siembran en estos meses, pueden estar listos para utilizarse en el mes de octubre del mismo año. Al cumplir los 4 meses, el potrero está listo para ser pastoreado. El número de animales que pastoreen dependerá de la disponibilidad de forraje y la extensión de terreno que se haya establecido. El sistema silvopastoril o el barbecho con árboles puede ser pastoreado por bovinos, ovinos o alguna otra especie de animales que se alimenten de pastos y consuma guásimo. Los animales pueden entrar a pastar cada 25 a 30 días en la época de lluvias, o cada 40 a 45 días en la época seca o mientras haya crecimiento. En una hectárea pueden alimentarse 4 vacas durante un año, haciendo pastoreos como se indicó, es decir, dándole descansos al potrero. Las vacas o borregos se pueden poner a pastar entre 2 a 5 días para después darle al potrero los descansos ya mencionados. Para facilitar el ramoneo de las vacas y borregos, es necesario mantener los árboles podados a una altura que los animales puedan alcanzar. Por ejemplo, si se desea para vacas, la altura puede ser hasta de 1 metro. Si es para ovinos, debe ser hasta de 80 centímetros. La primera poda se hace en el momento en que los árboles han crecido más allá de donde los animales alcanzan. En las condiciones de lluvias estacionales del centro de Veracruz, es probable que durante la época de lluvias haya que podar 1 o 2 veces para mantener la altura deseada. Las podas se pueden hacer con machete, cortando la corona o parte más alta de los árboles. Si se desea también, se puede podar las ramas, cortándolas a 50 centímetros o más del tallo principal. Es recomendable no quemar los potreros o barbechos donde se ha sembrado este árbol, ya que este puede quemarse totalmente. Se sabe que el guásimo, después de quemarse, retoña desde el tronco que queda después de la quema. Sin embargo, eso es un retraso que puede afectar su producción de forraje. El guásimo es un árbol que no necesita fertilización para producir forraje, y cuando se asocia con los pastos, los potreros se pueden abonar según los pastos lo requieran sin ningún problema para el árbol. El manejo de los árboles para el ramoneo no es la única forma. También pueden dejarse crecer más grandes para que puedan producir frutas que se utilicen como alimento cuando caigan, o para derramarlos en la época seca y que el ganado las consuma. Los árboles de guásimo en un barbecho o asociados con pastos pueden manejarse según las necesidades de cada productor. Las recomendaciones hechas pueden modificarse sin mayores problemas. Lo importante es conservarlo y sacarle el mayor provecho. El cultivo del guásimo es relativamente sencillo porque este es un árbol muy noble que no requiere muchos cuidados para crecer. Sin embargo, puede rendir grandes beneficios para el ganado. Si cultiva guásimos en los potreros formando sistemas silvopastoriles, recordemos que con eso también estamos contribuyendo a la reforestación y por lo tanto a mejorar el ambiente que nos rodea. Esperamos que esta guía resulte sencilla de entender para cualquier persona que desee cultivar este árbol.